La restauración ecológica, a veces llamada ecorrestauración, se inició con una simple propuesta de recuperar ecosistemas dañados y reconvertirlos al estado que los ecosistemas tenían antes del daño. La restauración no es simplemente recuperar especies, el escenario físico o crear comunidades artificiales que haya que mantener, sino por lo contrario, se trata de generar sistemas capaces de automantenerse e integrarse en su contexto e incluso de evolucionar. La restauración representa la posibilidad concreta de recuperar los ecosistemas naturales degradados, preservando y manejando los recursos naturales remanentes para reincorporarlos a la cadena de bienes y servicios que la sociedad requiere. Hay ecosistemas degradados que poseen capacidad de recuperarse naturalmente si el agente de disturbio es removido, si quedan plantas remanentes en el sitio o región como fuentes de semillas, si las semillas presentan la capacidad de moverse a través del paisaje y recolonizar el área degradada, y si el suelo permanece razonablemente intacto. Estos casos se denominan restauración pasiva y ocurre si las plantas y animales pueden dispersarse desde el hábitat circundante y posteriormente establecerse, sobrevivir y reproducirse. Hay ecosistemas degradados que no pueden recuperarse naturalmente por diferentes circunstancias. El agente de degradación no es removido, no hay áreas remanentes próximas que puedan actuar como fuente de propágulos, no ocurre dispersión de semillas a través del paisaje, las condiciones abióticas del sitio degradado no permiten que el área se recolonice. En estos casos, el empleo de diversas técnicas de recuperación ecológica o rehabilitación activa es necesario para iniciar el proceso de recuperación del sitio. La restauración ecológica es el proceso de ayudar al restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido. La restauración activa es recuperación asistida por el hombre mediante la aplicación de diferentes técnicas de manejo, como por ejemplo la siembra, la plantación, el deshierve y la quema. La rehabilitación enfatiza la reparación de los procesos, la productividad y los servicios de un ecosistema, mientras que las metas de la restauración también incluyen el restablecimiento de la integridad biótica preexistente en términos de composición de especies y estructura de la comunidad. Los objetivos principales de la reclamación incluyen la estabilización del terreno, asegurar la seguridad pública, el mejoramiento estético y, por lo general, el retorno de las tierras a lo que se consideraría un propósito útil dentro del contexto regional. No considera los ecosistemas de referencia como tampoco la integridad biótica. Por ejemplo, la revegetación, que normalmente es un componente de la reclamación, podría significar el establecimiento de solo una o unas pocas especies. La rehabilitación presenta algunas desventajas respecto a la restauración, dado que la mayoría de los programas de rehabilitación están destinados a resolver un problema en particular, por ejemplo, la recuperación de tierras de pastoreo o la provisión de hábitat para la fauna, es decir, están diseñados para un propósito y por ello los ecosistemas son rehabilitados para un único propósito, por lo que son susceptibles de volver a las condiciones degradadas o pueden convertirse en estados sucesionales no previstos ni deseables. En primer lugar, se requiere identificar el ecosistema de referencia. De esta manera, será posible fijar una dirección de recuperación. Esto significa saber qué características posee en cuanto a la estructura, biomasa, producción y biodiversidad. Identificar el ecosistema de referencia puede hacerse a través de dos técnicas derivadas de la evidencia cultural, que son los documentos, mapas, fotografías, narraciones orales y práctica de manejo de la tierra de nativos, o técnicas de identificación por registro biológico, bosques en pie, anillos de crecimiento, registros de cambio de suelo e hidrología, entre otros. Es importante identificar al agente que ocasionó el daño a fin de eliminar o modificar una alteración específica. Es importante evaluar si el sitio degradado es homogéneo o es heterogéneo en cuanto a su nivel de alteración, estado actual de desarrollo con respecto al ecosistema de referencia. El análisis detallado de la composición florística de la vegetación nativa permite identificar a las especies pioneras, propicias para la recuperación de áreas degradadas e introducirlas. Es importante conocer qué factores bióticos o abióticos limitan la recuperación del ecosistema para actuar sobre ellos. Esta identificación es crucial
tanto para frenar la degradación del ecosistema como para propiciar su recuperación. Si se cruzan las barreras bióticas o abióticas, es decir, si han quedado en un grave nivel de degradación, es imprescindible mejorar las condiciones abióticas antes de realizar cualquier manipulación biótica. Algunas técnicas de restauración son la siembra, plantación, traslado de suelo u hojarasca, utilización de polímeros artificiales que retienen agua, modificación de topografía y tratamiento de sombra o riego artificial. Es importante tener presente la diversidad biológica en las tareas de restauración, dado que se utiliza el concepto de biodiversidad para definir los objetivos y luego evaluar el éxito de los proyectos de la restauración. Para medir el éxito de la restauración ecológica, se deben medir dos variables de cada atributo del ecosistema: diversidad de estructura y procesos ecológicos. En relación a la diversidad de plantas y animales, se puede evaluar, por ejemplo, la variable riqueza, abundancia o gremios. Respecto a la estructura de la vegetación, se pueden evaluar las variables de cobertura, densidad, biomasa y altura. Para evaluar los procesos ecológicos se pueden medir las variables de interacciones biológicas, valores de nutrientes y porcentaje de materia orgánica. Lograda la trayectoria deseada y cuando los procesos autogénicos se mantengan, puede darse por finalizada la restauración.